Dios siempre quiso manifestarse al ser humano. Y la historia de nuestra Biblia empieza con la revelación de Dios hacia el pueblo escogido. Nuestra Iglesia Católica es una maestra que nos enseña a todos nosotros la doctrina que nos dejaron nuestros apóstoles y nuestro Señor Jesucristo. Y somos parte de esta historia. Bienvenidos mis queridos hermanos y hermanas a tu programa El Tesoro de la Fe. Gracias por acompañarnos. Hoy le quiero dar la bienvenida a todos ustedes que nos ven en ESNE TV, ESNE Radio y ESNE App. Gracias por estar con nosotros. Hoy en tu programa El Tesoro de la Fe, vamos a estar hablando del sacramento de la unción de los enfermos. ¿Para quién es este sacramento? Para todos aquellos que quieren recibir y sentir el amor y la misericordia de Dios, el perdón de los pecados también. Así que no te vayas en tu programa El Tesoro de la Fe. Vamos a estar hablando para quién este sacramento es. Acompáñanos aquí en tu programa El Tesoro de la Fe. Bienvenidos una vez más a su programa El Tesoro de la Fe. Gracias a todos ustedes por acompañarnos en este día. Gracias a los que nos ven por ESNE TV, ESNE Radio y ESNE App. Hoy vamos a continuar su programa del Sacramento de la Confesión, segunda parte, porque consideramos muy importante, y lo considera un servidor, la importancia que tiene de reconciliarte con Dios. Es un tesoro. El amor y la misericordia, como lo estaba explicando en el programa anterior, es lo que Jesús quiere para la humanidad. El pecado rompe la amistad con Dios y nos aleja de Él. Pero Dios es tan bueno y tan misericordioso que quiere siempre reconciliarnos con Él. A Dios le da mucha tristeza cuando el ser humano peca. Y desafortunadamente yo siento que el ser humano no siente la misma tristeza. Por eso el venir a la confesión es un regalo maravilloso que tenemos, o si le podemos llamar, es un tesoro que no hay que desaprovechar. Cuantas veces sean necesarias de venir a confesarte, ven por favor. No pierdas esa oportunidad de ver el rostro amoroso de nuestro Padre y oír aquellas palabras que dicen: tus pecados te son perdonados. ¿Quién puede perdonar los pecados? ¿A dónde debo de recurrir? Lo vamos a leer en el Catecismo de la Iglesia Católica, en el numeral 1455, que dice así: la confesión de los pecados, incluso desde el punto de vista simplemente humana, nos libera y facilita nuestra reconciliación con los demás. Por la confesión, el hombre se enfrenta a los pecados de que ha sentido la culpa, asume su responsabilidad y, por ello, se abre de nuevo a Dios y a la comunión de la Santa Iglesia, por fin de hacer posible de nuevo su futuro. Como vemos en el Catecismo, ¿qué tan claro nos lo explica? Es ese acercarte a Dios y sentir el perdón. Unirte de nuevo a la amistad y a la presencia de Dios y sentir ese amor de Cristo también en tu vida. Y sobre todo te reconcilia con la comunidad. Por eso, el sacramento de la confesión es un tesoro. Tú puedes preguntarte, o muchas veces me han preguntado a mí: Padre,
¿Cuántas veces me tengo que confesar? Las que sean posibles. No te preocupes cuántas veces, porque oímos cómo le preguntaron a Jesús, ¿cuántas veces debo de perdonar a mi hermano? Y Jesús le contesta, 70 veces 7. ¿Qué quiere decir este nombre o este número? Que no lleves cuenta de cuántas veces has de perdonar. ¿Sabes por qué? Porque Jesús nunca está contando a nosotros las veces que nos va a perdonar. Yo sé como sacerdote que a muchas personas les da pena, les da vergüenza venir a confesar los pecados. Pero yo te digo, no tengas miedo, no tengas pena. Yo sé que puede ser incluso vergonzoso poder abrir tu corazón a un sacerdote, pero es ahí donde está Cristo. Es ahí donde está Dios para decirte, mi hijo, mi hija, te perdono, tus pecados te son perdonados. Esa alegría de escuchar esas palabras son lindas para todo aquel que viene a confesarte. Entonces, ¿quién puede oír tus pecados? ¿Un sacerdote? ¿Un obispo? ¿O el papa? ¿O un cardenal? ¿Los diáconos pueden escuchar el sacramento de la confesión? No, no es para ellos todavía, pero sí es para el sacerdote que tienes en tu parroquia y el sacerdote que tú quizás conoces. Yo quisiera darte un consejo para este sacramento para que nunca te lo pierdas. Busca un confesor con el cual te sientas cómodo o cómoda. Alguien donde tú de verdad pienses que no te va a juzgar, que no te va a señalar, porque Dios nunca lo va a hacer. Donde tú puedas abrirte completamente y sacar todo aquello que traes en tu corazón y ser libre de tus pecados. Cuando escuches la absolución de tus pecados, es Cristo mismo que te lo está diciendo a ti. Yo te absuelvo de tus pecados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ese es un alivio. Y ver la cara, el rostro del penitente, es ver el rostro de Cristo amoroso que está dándote la absolución. Yo por eso te invito y te digo como sacerdote, escuchar los pecados, escuchar a aquellos que vienen arrepentidos a Dios, es de verdad un tesoro. No te lo dejes de perder. De verdad yo te pido con todo mi corazón, acércate al sacramento de la confesión, reconciliarte con Dios, reconciliarte contigo mismo, reconciliarte con la comunidad. ¿No es eso un tesoro? ¿No es eso algo que nosotros debemos de saber que solamente Dios nos lo ha dado a nosotros porque te ama y quiere el perdón para ti? Aprovechémoslo y no dejes que las cosas del mundo te dejen de apartar de la presencia de Dios. No te dé vergüenza confesar tus pecados. Más bien yo te podría decir que nos dé vergüenza al estar cometiendo el pecado, pero no confesarlo. Así que la invitación de un servidor, acércate a Cristo que te espera con los brazos abiertos. En el sacramento de la confesión, haz una buena preparación. Ven listo, ven lista. Incluso escribe tus pecados. Y cuando vengas, regresarás a tu casa, regresarás a tu hogar como una nueva criatura, bendecida y sobre todo perdonada de tus pecados. Vete en paz. Tus pecados te son perdonados. Ese es Cristo, ese es Dios. Y que la iglesia tiene este sacramento para ti. No lo echemos en saco roto, sino todo lo contrario, verlo como una bendición. Que Cristo está aquí para perdonarte por medio del sacerdote. Que Dios te bendiga y que Dios nos ayude a todos nosotros para que valoremos el tesoro que tenemos en nuestra iglesia y que no nos dé pena venir a este sacramento. Que Dios pues
nos dé esta gran bendición y te acompañe siempre en tu vida. Ya estamos de regreso. Gracias por quedarte con nosotros en tu programa, El Tesoro de la Fe. En el segmento anterior terminamos lo que era el sacramento de la confesión. Y ahora, aparte de este programa, les voy a hablar con mucho cariño a todos ustedes lo que es el sacramento de los enfermos, la unción de los enfermos. Desde el principio de la humanidad, nosotros hemos visto cómo Dios se ha hecho presente en los enfermos y siempre ha querido estar cerca con ellos. Siempre ha querido Dios que el ser humano sienta la compasión por aquellos que sufren, por aquellos que están con dolor, por aquellos que necesitan sanación corporal y espiritual. Y ahí estamos viendo en el Antiguo Testamento cómo Dios se hace presente por medio de sus profetas, donde anuncian la cercanía de Dios a todos aquellos que sufren, a todos aquellos que están enfermos y que necesitan la compañía y la salvación de sus cuerpos y de sus almas. Por eso vemos en Isaías 33:24, cómo este profeta nos habla acerca de los enfermos. Y nos dice: y no hubo aquel día quien dijera, estoy enfermo. Palabra de Dios. El profeta Isaías, como acabamos de escuchar, da alivio y esperanza a aquellos que estaban enfermos. Y así ellos en el Antiguo Testamento iban acercándose a los enfermos y dándoles esperanza. ¿Para qué? Para que ellos no se sintieran abandonados, porque después de sufrir enfermedades en el Antiguo Testamento, incluso se hubiesen podido sentir abandonados de Dios también y de la humanidad, porque en el tiempo del Antiguo Testamento, aquellos que estaban enfermos de alguna enfermedad, incluso llegaban al punto de decir que era un castigo de Dios, lo cual es una imagen muy errónea de aquel tiempo, cuando todo lo contrario, Dios quería estar cerca con aquellos que sufrían en este mundo. Cuando Cristo vino al mundo, Él vino a demostrar y a mostrar el rostro de nuestro Padre Dios, que es amoroso y misericordioso, que se compadece con aquellos que sufren y están enfermos. Vino a reconciliar el cielo con la tierra, a sanar toda clase de enfermedades y toda clase de dolencias. Y Jesús se acercaba de una forma muy especial a todos aquellos que sufrían, a todos aquellos que estaban enfermos. Los curaba y los sanaba imponiéndoles las manos, y también les ponía aceite para ungirlos en su enfermedad. Por eso Jesús continuó con este lindo sacramento, que es el sacramento de los enfermos, que Él mismo estaba practicando en su vida, acercándose a ellos y ungiéndoles con el aceite sagrado. Por eso, les invito a que leamos Mateo 4:24, que nos dice así: su fama se extendió por toda Siria. La gente le traía todos sus enfermos y cuanto estaban en algún mal, endemoniados, lunáticos, paralíticos, y Él los sanaba a todos. Palabra de Dios. Por eso vemos cómo Jesús tenía tanta fama, porque hasta en este momento nunca hubo una persona que fuera como Jesús, que atrayese tanto a los enfermos, que escuchamos en la Biblia cómo hacía los milagros, donde le traían todos aquellos enfermos
para que los sanara y los curara. Nunca jamás se había escuchado algo semejante. Y Jesús, en su amor y en su misericordia, se acercaba a los enfermos. Tenemos muchos pasajes de la Biblia donde Jesús los tocaba y los sanaba. Por eso escuchamos tantos milagros, porque su amor y su compasión a los enfermos se extendió por toda la región de Galilea, donde Él hizo la mayor parte de sus milagros, en Galilea y sobre todo en Cafarnaún, donde curó tanta gente y tantos lo seguían. Y hoy continuamos con ese mismo Cristo que estaba en aquel tiempo 2000 años, el día de hoy en nuestra Iglesia Católica. Cuando regresemos, hermanos y hermanas, vamos a leer el Catecismo de la Iglesia Católica. ¿Cómo nos dice? ¿Cómo Jesús quiso compartir ese misterio de sanar a los enfermos por medio de sus apóstoles? Cuando regresemos aquí en tu programa El Tesoro de la Fe, vamos a ver lo que nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica. No te vayas, quédate con nosotros. Ya estamos de regreso. Gracias por acompañarnos en tu programa, El Tesoro de la Fe. Hoy estamos hablando en este programa la importancia que es la unción de los enfermos. Por eso vamos a leer el Catecismo de la Iglesia Católica 1499, que nos dice así: con la sagrada unción de los enfermos y con la oración de los presbíteros, toda la Iglesia entera encomienda a los enfermos al Señor su sufrimiento, y glorificándolo por los alivios, y los salve. Incluso los anima a unirse libremente a la pasión y muerte de Cristo, y construir así el bien del pueblo de Dios. Este lindo sacramento, Jesús se lo dio a los apóstoles. Los apóstoles se lo dieron a la iglesia. Por eso, ¿quién puede ejercer este sacramento de la unción de los enfermos? ¿Un obispo o un sacerdote? ¿Cuándo se debe de dar la unción de los enfermos? No cuando quizás una persona esté a punto de la muerte, como muchas personas piensan. No. Una persona puede recibir el sacramento de la unción de los enfermos cuando tiene una enfermedad crónica, cuando va a tener una operación peligrosa, incluso cuando se llega a la vejez. ¿Para qué? Para estar listos y preparados. Pero vamos a especificar y aclarar algo muy importante. Y quiero compartir con ustedes mi experiencia como sacerdote en este sacramento de la unción. Me recuerdo un día que una familia me llamó para que fuese a ungir a uno de sus seres queridos al hospital. Cuando yo llegué al hospital, estaba la hija de aquel persona que estaba enferma. La hija, al verme, llegó hacia la puerta antes de que entrara al cuarto y me dice: Padre, ¿quién le dijo que viniese? ¿Por qué está aquí? Nosotros sabemos y pensamos que cuando el sacerdote viene a visitar a un enfermo al hospital, es que ya se va a morir. Y el sacerdote, dice ella, viene a ayudarle a morir a aquella persona que está enferma. ¿Es esto cierto o es simplemente una superstición? Mi punto de vista para ti es lo que Dios quiera. Con la unción o sin la unción de los enfermos, Dios nos va a llevar cuando Él guste, cuando sea su voluntad, con ella o sin ella. Por eso, cuando tú estés enfermo y te sientas en peligro de muerte,
no esperes hasta el último momento. Lo más importante de recibir este sacramento, la unción de los enfermos, es cuando la persona está consciente de sí mismo o de sí misma, para que pueda oír las palabras, pueda sentir el aceite que se le pone, ese aceite sagrado, y escuchar las palabras del sacerdote. ¿Cómo se unge a una persona? Se ungen con el aceite sagrado y se le hace la cruz en la frente y también en sus manos. Y se hace una oración muy especial, que al final la compartiré contigo. Pero un sacerdote tiene esas facultades de darle al enfermo la sanación espiritual y corporal. Y es un alivio. El sacramento de la unción de los enfermos le da paz y tranquilidad a aquella persona que está enferma. Y así el enfermo se une al dolor de Cristo y se une también a su misericordia. Incluso yo les puedo decir, la mayoría de las personas que yo he ido a darle la unción a los enfermos, muchos de ellos han recuperado la salud. ¿No es eso una bendición? ¿No es eso un tesoro? Entonces, ¿dónde podemos nosotros como sacerdotes o obispos o cardenales o incluso el Papa, dónde podemos ejercer este sacramento? ¿En el hospital? ¿En una casa de convalecencia o en algún lugar donde se encuentre un enfermo que quiera sentir el amor y la misericordia de Dios? Esta es una oportunidad tan grande, hermanos y hermanas, que no es lo mismo que las últimas recomendaciones. Por eso nunca te esperes hasta el final para llamar a un sacerdote que unja a tu enfermo. No tengas miedo, este es un tesoro que tenemos. Por eso te voy a leer la oración que se hace cuando damos la unción de los enfermos, dándoles la señal de la cruz en sus manos y en su frente. Y esta oración dice así: por esta santa unción y por su bondadosa misericordia, te ayude el Señor con la gracia del Espíritu Santo, para que libre de tus pecados, te conceda la salvación y conforte en tu enfermedad. Este sacramento se hizo pensando en el enfermo, se hizo pensando en aquel que necesita más la presencia de Dios. Por eso, aprovechémoslo. No tengas miedo. No tengas miedo de decirle a tu sacerdote, por favor, dame la unción de los enfermos. Y yo estoy seguro que con gusto lo va a hacer. Lo que te he explicado en este sacramento, ¿no es un tesoro? Por eso yo te invito a que lo hagas por amor a ti mismo, a reconciliarte con Dios, a reconciliarte con la Iglesia Católica. Lo que tenemos en nuestra iglesia, de verdad te lo digo, es un tesoro. Hay que descubrirlo, hay que amarlo y hay que practicarlo. Con amor para nosotros mismos, porque Dios me ama y quiere lo mejor para mí. ¿Qué es esto? Que yo me una, que tú te unas más a la presencia de nuestro Padre. Acércate a los sacramentos. Es un tesoro que tenemos en nuestra Iglesia Católica. Gracias por acompañarnos y gracias por estar con nosotros en tu canal. Que Dios te bendiga, fortalezca tu fe y sobre todo ese amor hacia Cristo y a sus sacramentos. Bendiciones a todos ustedes y gracias por acompañarnos en este día.